Oliver Dickinson, El Egeo, de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro. 2. El colapso de la civilización del Bronce. Antecedentes. Uno de los problemas más interesantes de la historia griega y que este libro pretende abordar es el de las causas del colapso de la civilización del Bronce en el Egeo. A partir de ahora, el colapso. Ante todo es necesario ver con algún detalle el desarrollo y el carácter de aquella civilización. Se considera que la cultura minoica de Creta alcanzó su máximo y pleno florecimiento en los primeros siglos del segundo milenio, cuando allí se establecieron los grandes complejos estructurales llamados palacios, y la influencia minoica empezó a dejarse sentir en otras partes del Egeo. Pero tras su cenit, situado en torno a 1600-1450, empezó a declinar, y en el siglo XIII aquella civilización ya había sido suplantada hacía tiempo por la civilización micénica como principal centro de influencia cultural en el Egeo. Los mayores centros de aquella nueva civilización estaban en la Grecia continental, en el Peloponeso y en la Grecia central, pero su influencia también habría llegado a gran parte del Egeo para formar la zona de mayor homogeneidad cultural jamás conocida en la prehistoria griega, si bien persistirán variaciones locales y regionales importantes. Creta, sobre todo, retuvo varias tradiciones propias. Cabe preguntarse qué partes de la Grecia continental habría que incluir dentro de la región cultural micénica. La opinión de Snodgrass de que en determinadas áreas de la Grecia central, como la Fócide, la Lócride y Etolia, los reflejos de la cultura micénica, si los hubo, fueron débiles y efímeros, y en ella los rasgos materiales de la época del Heládico Medio parecen confundirse de manera directa e ininterrumpida con los del período postmicénico, es inaceptable. Las necrópolis de tumbas de cámara, uno de los rasgos micénicos más comunes, están muy extendidas en la Fócide y en la Lócride. La cerámica micénica no es allí una mera importación excepcional, sino un elemento corriente, con y sin decoración. Y otros muchos artefactos micénicos, como los sellos de piedra, que tienen claramente una gran importancia cultural, son relativamente corrientes. La situación es menos precisa en Etolia, incluso hay dudas de que Thermon sea micénico, dada la ausencia de muchas de las típicas formaciones micénicas lisas, y en la Tesalia occidental, y es muy posible que en estas regiones hubiera un interfaz micénico barra no micénico. Pero la impresión general que se obtiene del material es que el límite meridional de la cultura micénica en la Grecia continental coincidió básicamente con el área que en la época histórica se consideraba griega. Los asentamientos más importantes de la civilización micénica fueron sustanciales. Sus respectivas poblaciones llegaron seguramente a contarse en varios miles, similares en tamaño a las ciudades menores de Próximo Oriente, y los de mayor renombre se concentraron en torno a las principales estructuras ceremoniales y administrativas que llamamos palacios. Los palacios se consideran los centros neurálgicos de la civilización micénica y dan el nombre al sistema organizativo que se conoce como sociedad palacial, que utilizó la escritura lineal B con fines administrativos. Es muy improbable que aquellas sociedades surgieran en cada rincón del Egeo, pero parecen típicas de las regiones dominantes, aunque lógicamente pudo haber zonas florecientes que hasta ahora no han deparado pruebas de su existencia, y es probable que la prosperidad general del Egeo dependiera en buena medida de ellas. A diferencia de las ciudades de Próximo Oriente, los grandes asentamientos micénicos no disponían de un gran complejo secundario basado en el templo y tampoco solían rodearse de murallas defensivas, aunque puede que en algunos centros, como Tebas y Pilos, hubiera murallas alrededor de una parte importante del área habitada. Sobre Pilos, véase Shelmerdine, etc.
en una ponencia inédita del doctor B. Aravantinos durante la conferencia Polemos, se presentó evidencia convincente de la existencia de un circuito tebano de murallas no ciclopias. Más frecuentes, aunque aún relativamente raras, son las imponentes murallas de estilo ciclopio alrededor de las ciudadelas, como las de Micenas, Tirinto y Atenas. Pero hay enclaves de considerable tamaño que todavía no han producido evidencia de fortificaciones, como es el caso de Orjómenos, Menelaion y la gran ciudad localizada en Dimini, identificada con visos de plausibilidad como las Iolcos micénica. Pese a que la evidencia demuestra que Orjómenos controlaba recursos muy considerables y es posible que fuera el centro responsable de la construcción del enorme complejo fortificado de Gla y de toda una red asociada de acequias, diques artificiales o polders y fortificaciones subsidiarias en la región del lago Copais. También existen grandes enclaves fortificados en cerros no muy altos, como en Crisa y Teikos Dimaion, que, aunque al parecer no albergan palacios ni grandes edificios, podrían representar centros de gran importancia local. Relaciones internacionales. Algunos autores sugieren que el mundo micénico estaba mayoritario o totalmente organizado como un solo sistema político o estado dominado por Micenas y lo equiparan al reino de Aiagua de los textos hititas. Uno de los argumentos más interesantes que maneja Postgate al respecto se basa en el extraordinario y prolongado nivel de homogeneidad del formato de las tablillas escritas en lineal B, que a un experto en el Próximo Oriente podría sugerir que al menos los centros que las produjeron dependían de una sola autoridad. Pero ninguno de los materiales recuperados hasta el momento contiene indicios de una subordinación a alguien superior y las áreas implicadas, centro y oeste de Creta, la Argólida central, gran parte de Mesenia, la Beocia oriental, estarían demasiado alejadas unas de otras para poder controlarlas desde un solo centro, y hasta la época moderna nunca han formado parte de un solo estado, salvo que fuera mucho más vasto. Las otras razones que suelen alegarse en favor de un sistema político micénico unificado son poco sólidas. Un alto grado de homogeneidad cultural no tiene por qué implicar necesariamente unidad política, y si bien la relevancia de la Ilíada para conocer la realidad del bronce es más que cuestionable, en ningún momento presenta a los otros reyes o caudillos como unos vasallos de Agamenón obligados a seguirle. La Confederación Aquea fue claramente una alianza provisional pese a la presión temporal y divina que impulsó su creación. Es posible que durante el tercer período palacial hubiera en el Egeo muchos principados, grandes y pequeños, ligados por redes de alianzas y de dependencia, y tal vez gobernados por familias interrelacionadas. Killen defiende la posible existencia de una aristocracia, entre comillas, internacional, dominante en el Egeo, basándose en la similitud de los nombres de algunos personajes de aparente alto estatus de Gnosos y Pilos, identificados como, entre comillas, recaudadores. Olivier comparte esta tesis, en cambio, Rougemont plantea dudas razonables acerca de algunos de sus aspectos. Aunque finalmente se confirmara que los recaudadores pertenecían a esa aristocracia, no hay que olvidar que prácticamente ninguno de sus nombres aparece en las genealogías míticas de la época heroica. Y aún en el caso de que se aceptara, sigue siendo indemostrable que la región egea estuviera toda ella unida dentro de un solo marco político. El tema de Aiagua merece un comentario adicional. El estudio más reciente de la geografía de Anatolia Occidental de la época hitita demuestra más allá de toda duda que el territorio continental de Aiagua
solo pudo estar situado en el suroeste arqueológicamente micénico o fuertemente micenizado, aunque el núcleo central de aquel estado estuviera claramente en ultramar, lo cual reforzaría la posibilidad de que el nombre represente Acaihuía, país o tierra de los aqueos. El frecuente intercambio epistolar entre el rey hitita y el rey de Aiagua y los indicios de posibles relaciones personales entre las respectivas élites dirigentes de ambos estados tendría más sentido si el centro de Aiagua estuviera situada cerca de la costa de Anatolia, en Rodas, por ejemplo, según sugiere Monjoy. Pero es difícil hallar en Rodas evidencia convincente de la existencia de un Estado poderoso o de unos reyes merecedores del respeto que varios reyes hititas mostraron hacia los reyes de Aiagua, y todavía está por demostrar que Micenas o Tebas, las dos candidatas más evidentes, fueran la capital de Aiagua y que, por lo tanto, controlaban no solo gran parte de la Grecia continental, sino también algunas de las islas Egeas y zonas del suroeste de Anatolia, sobre todo la región de Mileto. No obstante, fuera de los documentos hititas, en ninguna parte se menciona a Aiagua, lo que hace difícil valorar la importancia real de aquel estado en la política de poder de la época. Quizá los reyes hititas, que tenían que lidiar con enemigos potenciales y reales en varios frentes, se sintieran obligados a mostrar más respeto del deseado hacia los reyes de Aiagua, porque al tener sus bases fuera de la Anatolia continental, no podían organizar fácilmente expediciones de castigo contra unos reyes capaces de causar graves problemas en Anatolia occidental. Lógicamente, no hay mucha más evidencia que nos autorice a plantear la posible existencia de lazos diplomáticos entre los príncipes del Egeo y los reyes de Próximo Oriente. Klein recoge algunas referencias sobre posibles vínculos con Egipto, pero ninguna más tarde de mediados del siglo XIV, y no hay material de la dinastía XIX en contextos egeos del siglo XIII. El comentario de Sanders de que había un club de hombres ricos del que al parecer los príncipes del Egeo no eran miembros de pleno derecho parece cierto. La índole del intercambio ultramarino. La posición de los caudillos de los principales egeos, vista desde sus contemporáneos de Próximo Oriente, es importante, y no solo para la historia política. No parece exagerado afirmar que el nivel de vida de la élite dirigente egea, y hasta cierto punto el de la población en general, dependía del intercambio, sobre todo con Próximo Oriente, seguramente la fuente principal de materiales muy apreciados: oro, marfil, estaño, vidrio y seguramente cobre. Aunque Labrión, en el sur de Ática, fuera al parecer una importante fuente de cobre, es improbable que esta y otras fuentes del Egeo fueran suficientes para atender todas las necesidades egeas, y en contextos del siglo XIII se detecta cada vez más cobre chipriota, lo cual significa que los resultados de los análisis de isótopos de plomo se han interpretado correctamente. De ahí la importancia de conocer la índole de aquel intercambio. Ante la falta de documentación escrita, las tablillas en lineal B aportan muy poca información al respecto. Se ha recurrido en muchas ocasiones a la analogía con Próximo Oriente y con los datos antropológicos modernos. Algunos autores, especialmente Snodgrass, afirman que las relaciones egeas con Próximo Oriente estaban dirigidas casi enteramente desde los centros palaciales, que, según esta interpretación, habrían controlado completamente la movilización y la distribución de bienes dentro de sus territorios. También se ha sugerido que, en el caso de los objetos suntuosos y exóticos, esas relaciones adoptaban básicamente la forma de intercambios, probablemente infrecuentes, de regalos o dones ceremoniales, como los que se documentan en Próximo Oriente. Los palacios, o al menos las élites, habrían poseído barcos de todos los tamaños y los capitanes habrían actuado como sus agentes.
Por lo tanto, habría habido muy poco margen para un intercambio comercial y menos para los mercaderes egeos, pero no se excluye la posibilidad de que en el Egeo penetraran mercaderes procedentes de Próximo Oriente, una región económicamente más desarrollada. Sin embargo, este análisis plantea numerosos interrogantes, aparte de su cuestionable énfasis en el rol redistributivo central de los palacios. Uno de esos interrogantes es hasta qué punto la práctica del intercambio de dones ceremoniales dominó realmente la distribución de bienes en Próximo Oriente. Klein la considera tan solo la punta del iceberg. De hecho, los productos egeos más idóneos para servir como dones ceremoniales, especialmente los típicos ítems de lujo del tercer período palacial, las joyas, los vasos preciosos y el mobiliario con incrustaciones, al que seguramente pertenecen numerosos pequeños relieves de marfil, son muy excepcionales en Próximo Oriente. Además, el hecho de que los paños de gran calidad producidos por los equipos de trabajo bajo la supervisión de los palacios se utilizaran para el intercambio de larga distancia no deja de ser una mera conjetura plausible, pese a que en Próximo Oriente existe clara evidencia de una utilización similar de los textiles. No obstante, en Chipre la cerámica pintada micénica parece haber gozado de valor prestigio en más de un nivel social, y tanto aquí como en otros lugares, un alto porcentaje de recipientes de esta cerámica pudieron contener el aceite perfumado que sabemos se producía a gran escala bajo la supervisión de los palacios y que pudieron utilizarse perfectamente en el intercambio de dones o como bien de intercambio. Cabe preguntarse, junto con Snodgrass, cómo pudo operar un intercambio a gran escala antes de la aparición de los palacios, como parece observarse en la Grecia continental antes del siglo XIV o en regiones no controladas por los palacios. En el caso de Comos, que no estuvo controlado por ningún palacio pese a ser probablemente el puerto internacional de todos los centros egeos, o quizás el puerto de un principado basado en Agia Triada. Además, en las zonas de Europa susceptibles de haber mantenido contactos con la civilización micénica, entre otras el norte del Egeo y zonas del sur de los Balcanes, el Adriático, el sur de Italia y el Mediterráneo central y Cerdeña, no hay ningún indicio de la existencia de estados organizados alrededor del palacio. Esa vasta red de intercambios fue muy importante para el mundo egeo, especialmente sus vínculos con el Mediterráneo central, una más que probable fuente de metales, principalmente de cobre y plata, y con el que muchos centros chipriotas también establecieron al parecer una importante relación en torno al siglo XIII. En Chipre, las relaciones de intercambio se habrían desarrollado de un modo muy diferente al modelo de Snodgrass. El estudio de la evidencia procedente de los pecios ha contribuido, asimismo, a demostrar la complejidad de la situación general, porque los hasta ahora conocidos, el de Uluburum, el de Cabo Gelidonia y el de Punta Iria, podrían representar un tipo de intercambio diferente, si bien en los tres casos aparece asociado al tipo de áncora de piedra que tiene claros paralelismos en Oriente Próximo, pero que apenas se documenta en contextos egeos. La deducción lógica de que los barcos procedían de Próximo Oriente se refuerza en el caso del pecio de Uluburum y del cabo Gelidonia a la vista del predominio del elemento próximo oriental en sus respectivos cargamentos y entre los ítems seguramente pertenecientes al equipo del barco, a la tripulación o a los pasajeros. Entre esos ítems había, entre otros, conjuntos de pesas para balanzas de doble platillo de tipo próximo oriental, como las que se utilizarían en transacciones comerciales, pero ninguna pesa egea. No hay duda de que el pecio de Uluburum, que se fecha en torno al 1300, transportaba bienes de alto estatus perfectamente aptos para el intercambio ceremonial y una cantidad de preciadas materias primas como cobre, estaño, vidrio, resina de terebinto y madera negra africana, antiguo ébano.
tan voluminosa que parece excesiva para lo que un individuo privado podía acumular con fines comerciales. Entre el heterogéneo repertorio de bienes aparecieron asimismo muchos otros tipos que no son precisamente los más indicados para un contexto ceremonial, como ítems de metal precioso, seguramente escoria, ánforas de almacenaje para contener aceitunas, arsénico amarillo, cuentas de vidrio, cuencos de arcilla corrientes, brazos de lámparas de pared y lámparas de aceite. La gran cantidad de pesas de balanza constituye asimismo un sólido indicio de actividad comercial. Por lo tanto, es perfectamente posible interpretarlo como el barco de algún comerciante de alto estatus, como Sinaranu de Ugarit, que actuaba como agente real y también comerciaba por cuenta propia. La nave pudo transportar a bordo pasajeros importantes. Sherrat sugiere que, si el cargamento iba destinado a un solo príncipe micénico, el cargamento se pudo transbordar en la periferia del Egeo en lugares como Rodas o Comos, pero la gran cantidad de materiales y la heterogeneidad del cargamento indicaría más bien que el barco no tenía un único destino, sino que su intención era visitar varios puertos, no todos necesariamente en el Egeo micénico. Varios reinos se extendían hasta la costa de Anatolia, como el reino de Wilusa, que se situaría en la Tróade y cuya capital pudo ser Troya. En cambio, el propietario de la nave del cabo Gelidonia, fechada en torno al 1200, pudo ser un comerciante de metales, ya que el cargamento consistía fundamentalmente en lingotes de metal, pero con mucha menos cantidad total de metal que el pecio de Uluburum, y una cantidad considerable de ítems fragmentarios que seguramente son material de desecho. También había al menos 2 jarras de estribo de almacenaje y otros ítems. Las delgadas barras metálicas de una aleación baja de estaño y bronce, así como la gran cantidad de escoria y de útiles propios de un herrero, se han interpretado como evidencia de que el barco llevaba a bordo un herrero o metalúrgico dispuesto quizá a ofrecer sus servicios durante su escala en los puertos, aunque también son posibles otras explicaciones. El cobre aparentemente no chipriota de aquellas barras y la presencia de jarras de estribo egeas reflejarían un itinerario intrincado con escalas en distintos puertos, mientras que la ausencia de ítems de élite denotaría la no conexión directa con el intercambio de dones ceremoniales. Por último, parece imposible interpretar el pecio de Punta Iria, el único recuperado en la región micénica, en el marco de un intercambio de dones ceremoniales o como un movimiento de materias primas a gran escala que, según Snodgrass, fue el principal comercio ultramarino de los palacios. La cerámica consiste en grandes recipientes de almacenaje que incluyen cantidades casi idénticas, pitoi, chipriotas, jarras de estribo de almacenaje del sur de la Creta central, tan similares que seguramente pertenecen a un solo cargamento, y tinajas y ánforas de almacenaje heládicas. Se encuentran también algunas vasijas más pequeñas, entre ellas parte de un cuenco pintado que podría fechar todo el conjunto en el HR tercero V2. Este pecio podría ser el barco de un comerciante en productos locales, transportados en recipientes de almacenaje reciclados de origen diverso, pero se precisan más detalles. A la vista de todo lo anterior, hemos de admitir, pues, que sabemos todavía muy poco acerca del contexto de los intercambios de larga distancia egeos. Ante la falta de documentación escrita, la evidencia disponible al respecto no permite proponer la existencia de intercambios ceremoniales de alto nivel capaces de reflejar contactos diplomáticos regios entre el Egeo y Próximo Oriente. Y tampoco es probable que se entablaran relaciones lo suficientemente estrechas ni que los egeos fueran lo suficientemente dependientes para ser, según la teoría de los sistemas mundo, una periferia del centro de Próximo Oriente. En este sentido, es importante mencionar la interesante hipótesis de Sherrat, según la cual los estados palaciales micénicos dependían esencialmente de su implicación en las rutas comerciales. Pero esta cuestión está relacionada con el debate acerca de la naturaleza de aquellos estados palaciales micénicos de los que ahora pasamos a ocuparnos. La sociedad palacial micénica. Es evidente que el palacio era a la vez la residencia de una figura monárquica, el Wanax,
el centro administrativo del territorio que dominaba y el lugar donde tenían lugar importantes actividades públicas de culto, quizá incluso articuladas en torno al propio Wanax. En efecto, hasta hace poco era el lugar común describir un sistema administrativo palacial como una elaborada organización burocrática que descansaba en una fuerte centralización de recursos y en elaborados mecanismos de control. Y lo que se discutía con creciente intensidad era el grado de centralización del control y de la organización de la producción agrícola y artesanal y del movimiento de recursos. Sherratt lleva a cabo un análisis muy diferente, destacando lo que ella percibe como la uniformidad y la falta de innovación de muchos rasgos de las sociedades palaciales, incluido el modo de utilizar el lineal B, e interpreta la sociedad palacial como una sociedad guerrera de base clientelar torpemente aderezada por fuera con elementos superficiales de una idea trillada y básicamente simbólica de civilización palacial. En opinión de esta autora, los palacios ni siquiera tenían por qué controlar gran parte del territorio. Les bastaba con dominar algunas secciones o nodos de las rutas comerciales. Los argumentos de Sherratt son interesantes y merecen una consideración más detallada de la que aquí podemos permitirnos, pero reflejan una interpretación muy personal de unos datos que normalmente se perciben de manera muy distinta. Hay al menos un palacio, el de Pilos, que sí parece haber controlado un importante territorio, con muchos enclaves de diversos tamaños, desde ciudades hasta aldeas y poblados. Se han reconocido unos 240 topónimos, bastante más de lo que sería de esperar si solo hubiera controlado las rutas comerciales que cruzaban el territorio. A juzgar por los topónimos que se mencionan en algunos documentos en lineal B descubiertos en Tebas, parece que también esta ciudad controlaba zonas sustanciales del este de Beocia y posiblemente del sur de Eubea. De hecho, los sistemas administrativos identificados gracias al análisis de las tablillas en lineal B y de las improntas de sello halladas en varios grandes centros son demasiado sofisticados para ser simples elementos superficiales y hay incluso evidencia de la evolución y mejora de la escritura lineal B. Hasta pudo haber diferencias significativas entre los sistemas administrativos de los distintos enclaves. Por ejemplo, el archivo de Pilos, que contiene el 80% de todas las tablillas descubiertas allí, no tiene paralelismo claro en Tebas, porque aquí han aparecido muchos conjuntos de tablillas en varios lugares diferentes, lo mismo que se observa en el Palacio del Lineal B de Knossos y seguramente también en Micenas y Tirinto, a juzgar por los escasos restos que se han encontrado. La incapacidad que señala Sherratt para desarrollar el uso de la escritura más allá de un determinado límite también es aplicable a la civilización minoica del segundo período palacial, que duró lo mismo que la civilización palacial micénica. Además, la muestra que Sherratt utiliza para su estudio es muy pequeña y hay más evidencia de variación de lo que ella sugiere. En esencia, solamente se han descubierto 3 planos de palacios más o menos completos. En Micenas, el peor conocido, Tirinto y Pilos. Ignoramos si el plano de Tebas, en principio un centro más importante que Pilos, era muy similar, aunque no parece probable. El complejo descubierto no hace mucho en Dimini, que podría ser lo más parecido a un palacio de cuanto se ha descubierto en Tesalia, presenta un plano menos integrado que el de los palacios del Peloponeso y no tiene frescos. Los frescos que se han descubierto suelen contener temas repetidos que no siempre se inspiran en antecedentes minoicos, como las escenas de caza y raramente de guerra, y entre los centros más importantes existen notables variaciones en otros temas. Por último, apenas existe evidencia del tipo de vida asociable a una sociedad guerrera y menos en las áreas donde se establecieron las sociedades palaciales. La distribución de las grandes fortificaciones ciclopias, símbolos sin duda de la fuerza defensiva, pero de riqueza y poder, no coincide en absoluto con la de los palacios porque ni Pilos ni Tebas las poseen.
En cambio, sí aparecen en varios enclaves sin palacio, como ya se han mencionado. Es muy posible que la sociedad tuviera visos militaristas, pero no más que las civilizaciones de Próximo Oriente. Lo mejor es adherirse a alguna versión de la interpretación convencional de las sociedades palaciales, lo que equivale a aceptar que proporcionaron seguridad y gobierno organizado a la población de sus territorios, explotaron los recursos de esos territorios mediante alguna forma de impuestos, garantizaron materias primas para los especialistas artesanos que trabajaban para el palacio y bajo su supervisión, así como raciones de comida y otros suministros para las personas total o parcialmente dependientes del palacio, entre ellas un montón de funcionarios administrativos y religiosos, expertos artesanos y trabajadores cualificados. También habrían abastecido y alimentado las fuerzas de trabajo necesarias para la realización de los proyectos y grandes obras de infraestructura e ingeniería. Además, lo más probable es que desempeñaran un rol importante en la adquisición, mediante el intercambio exterior, de materias primas no disponibles localmente, sobre todo metales. Es muy probable que los palacios también fueran centros organizativos de la religión pública y que desde allí distribuyeran las ofrendas a los santuarios de sus territorios, como demuestran los textos en Lineal B de Pilos y Tebas. Pero queda amplio margen para debatir sobre el grado de control palacial en todos estos ámbitos, porque es importante para saber si era dinámico o estático, si estaba estancado, como sugiere el análisis de Sherratt, y por lo tanto poder valorar así las probabilidades de su colapso. Hay autores que, partiendo de las influyentes tesis de Renfrew, que en última instancia es un reflejo del análisis de Finley, creen que los documentos en Lineal B reflejan una omnipresencia de los palacios en la economía de los territorios que controlaban y que eran centrales en las economías redistributivas. Todos los productos de sus territorios se enviaban al centro para desde allí redistribuirlos entre la población. Renfrew sugería incluso que alentaron la especialización regional de ciertos cultivos, creando así una dependencia de la organización palacial para abastecerse de aquellos bienes básicos que no se producían localmente. Y algún autor ha afirmado que esa situación habría generado unas economías súper especializadas con una base peligrosamente limitada. Pero no hace mucho se recordaba que los propios documentos no avalan las teorías de la especialización local. Halstead defendía con argumentos convincentes que, si bien hubo bastante interacción entre los palacios y los asentamientos corrientes, la especialización en el trigo, la lana y el aceite de oliva únicamente afectó al sector de la economía dedicado a la producción masiva para los palacios, mientras que la economía de los asentamientos corrientes no conoció la especialización y siguió produciendo una amplia variedad de cultivos y de ganado. Sugería además que tanto el trigo como la lana que se producían para el palacio se basaban en acuerdos de aparcería con las comunidades o individuos locales, y que es posible que el palacio ni siquiera fuera propietario de la tierra ni de las ovejas. Foxhall también sostiene que los palacios no habrían podido ofrecer la clase de ayuda a los agricultores más necesitados que se documenta en Mesopotamia. En otros aspectos, el control de los palacios también pudo ser menos rígido de lo que supone tanto Whitelaw como Knappett, Bulsaki y Killen rechazan la idea de un control palacial directo de la producción cerámica, y Gillis llega a la conclusión de que los broncistas eran independientes del palacio. Por lo tanto, puede decirse que no existe evidencia de que el palacio actuara como un centro distribuidor central de todos los productos y bienes manufacturados en su territorio. Como mucho, distribuía de vez en cuando ciertos bienes muy concretos, ejercía un estrecho control sobre la producción artesanal y la producción de aceite perfumado destinados específicamente al palacio, y supervisaba atentamente los materiales necesarios para el trabajo cuando éste se realizaba por el sistema Tarasija, aunque con frecuencia se llevara a cabo fuera del propio palacio. Pero tampoco se puede negar que debido a su demanda de mano de obra y de bienes, el palacio tuviera un considerable efecto general sobre la economía, no solo dentro del territorio que controlaba, sino también en regiones enteras. Es posible, pues, que al menos en este sentido, los palacios fueran centrales para la economía de todo el sur del Egeo y que el colapso de las sociedades palaciales
identificable en una gran serie de destrucciones y abandonos de importantes enclaves a finales del HR III B, desencadenara en última instancia del colapso general de la civilización egea. Pero todas las teorías que se basan en el rol redistributivo central de los palacios han de ponerse en tela de juicio, y recordemos que los expertos advierten con insistencia de que los textos en lineal B hablan tan solo de un repertorio limitado de temas relevantes para los administradores del palacio y no de toda la actividad económica del territorio controlado. La idea de que en las sociedades palaciales una reducida clase aristocrática gobernaba sobre una masa cuasi sierva de la que se diferenciaba nítidamente ha sido deslegitimada por la amplia distribución y la gran cantidad de tumbas de cámara y sepulturas asociadas cuya construcción habría requerido una mano de obra especializada. No es posible que los ocupantes de esas tumbas fueran siervos. El conjunto de huesos humanos que se ha esgrimido para demostrar desnutrición procede en realidad de las tumbas de cámara, de modo que podría reflejar no una pobreza generalizada, sino los efectos de algunas enfermedades particularmente frecuentes o de las fluctuaciones normales en el suministro de alimentos en unas sociedades en las que no siempre abundaban. Los textos en lineal B de Pilos también parecen indicar que los artesanos, los pastores y otras personas relativamente corrientes gozaban de gran libertad de acción en cuanto al usufructo de la tierra. Cabría pensar que solo los niveles superiores de la población tenían acceso a productos artesanales de calidad y a la prosperidad que ello sin duda simbolizaba, pero lo cierto es que se ha encontrado cerámica fina en toda clase de sitios, hasta en el más pequeño. El estudio general de Kavanagh y Mee ha demostrado la variabilidad de los usos funerarios en y entre las regiones micénicas, y en Creta también se observan peculiaridades regionales. No obstante, hay pautas comunes muy frecuentes en el tercer período palacial, concretamente la práctica casi universal de la inhumación en el suelo de la tumba o en una fosa o nicho tallado dentro de la tumba, así como la tendencia a utilizar la misma tumba varias veces sucesivas. Solo en el Dodecaneso es habitual utilizarla para 1 a 3 enterramientos únicamente, aunque en Creta también parece habitual utilizar una tumba para muy pocos enterramientos. También es típico agrupar las tumbas en cementerios o necrópolis. Es frecuente distribuir o descubrir juntas diferentes clases de tumba, pero siempre hay una que domina, normalmente la tumba de cámara. También es corriente la provisión de algún tipo de ajuar funerario, especialmente cerámicas, pero Lewartowski ha calculado que aproximadamente un 20% de los enterramientos en tumbas de cámara carecen de ajuar funerario, y existe una notable variación en la cantidad y en los tipos depositados, no solo entre ricos y pobres, sino también entre los distintos enterramientos de la misma tumba. Tras un uso repetido y quizá también como resultado de las prácticas rituales, los objetos funerarios se acaban mezclando y rompiendo y a veces parecen fuera de su sitio, lo que hace muy difícil establecer pautas al respecto. Todo apunta a que el grupo con derecho a ser enterrado en tumbas de cámara y tipos asociados durante el tercer período palacial representa un importante porcentaje de la población, aunque las mujeres podrían estar subrepresentadas y los enterramientos infantiles son muy excepcionales, así que llamarlas tumbas familiares puede llevar a engaño. No se conoce el porcentaje exacto de la población representada. El hecho de que algunos elementos de los textos en lineal B, como el número sorprendentemente pequeño de personas de todos los niveles que aparecen asociadas al usufructo de la tierra en Pakihane, una de las subprovincias del estado Pilio, tal vez significa que una parte sustancial de la población no se mencionaba en los textos del lineal B, porque eran subordinados de los que sí se mencionan, aunque entre ellos se incluyeran personas aparentemente normales y corrientes, como pastores y también lo que parecen ser grandes terratenientes y funcionarios religiosos. Pero Lewartowski señala la dificultad de interpretar los únicos otros enterramientos identificables en cistas y fosas
como pertenecientes a un estrato social claramente inferior a los enterrados en las tumbas de cámara. Este autor demuestra la existencia de una importante solapación de prácticas funerarias en los distintos tipos de tumba, con la salvedad de que los enterramientos en cista y fosa sin ajuar funerario eran mayoría, y habría otras diferencias potencialmente significativas. Además, estos enterramientos son mucho más escasos en el tercer período palacial que en el período anterior o posterior, especialmente los de cista, lo que no es de esperar si en aquella época representaban un importante estrato social. Lo más probable, como apunta Morris, refiriéndose a la Ática arcaica y a Grecia en general, es que hubiera una distinción social básica entre una élite relativamente nutrida que incluía pero no se limitaba a la aristocracia y que podría aglutinar hasta un 50% de la población, y el resto, y que los enterramientos de estos últimos nunca o casi nunca se detecten, aunque puedan contener algunos de los enterramientos en cisto o fosas más pobres. La prospección arqueológica realizada en muchas partes de la región Egea ha permitido identificar multitud de pequeños asentamientos sin amurallar de diverso tamaño, desde poblados importantes hasta pequeñas alquerías, lo que podría inducirnos a suponer que el control de los palacios fomentó la estabilidad y el crecimiento de la población, pero la interpretación de esta evidencia no es sencilla. El material recuperado durante estas prospecciones, especialmente en los yacimientos más pequeños, solo se puede clasificar dentro de categorías relativamente amplias. Sería imprudente suponer que todos los yacimientos que aparecen ocupados en el HR tercero A2-B o en el HR tercero B estuvieran ocupados simultáneamente o a lo largo de todas aquellas fases, porque lo más seguro es que un buen número de ellos fueran de corta vida y se abandonaran antes del colapso. Las excavaciones pueden determinar el período de ocupación de un yacimiento con más precisión que una prospección, pero debido al carácter parcial de muchas excavaciones y a la facilidad con que las actividades posteriores en el lugar pueden borrar la evidencia de las fases más antiguas, los hallazgos siempre se han de considerar provisionales y susceptibles de revisión a la luz de los estudios posteriores o de nuevos descubrimientos. Por ejemplo, en Sijuries se ha descubierto evidencia de actividad hasta el HR tercero C medio, pese a que se creía abandonada antes del colapso, y lo mismo ha ocurrido en Zungiza. Otros hallazgos, como el gran número de yacimientos identificados en el territorio bajo posible control de Pilos y el número aún mayor de topónimos en las tablillas, sugieren que los pequeños yacimientos seguían siendo muy comunes al final del tercer período palacial. Convertir el número de yacimientos registrados en cifras de población tiene sus riesgos, pero como mínimo sugerimos la posibilidad de que, durante gran parte del tercer período palacial, el Egeo, sobre todo el núcleo central micénico, estuviera densamente poblado. Pero la idea, basada fundamentalmente en una interpretación tendenciosa de los hallazgos de la expedición mesenia de Minnesota y en los documentos en lineal B de Pilos, de que una sobrepoblación de la Grecia continental habría propiciado un movimiento hacia tierras más marginales e incluso un abandono de las tareas agrarias por el trabajo artesanal como medio de subsistencia, no es aceptable. La estimación más reciente de la población del estado de Pilos la cifra en unas 50.000 personas, que correspondería a la capacidad productiva de la tierra. En zonas que se puedan considerar marginales, solo se han descubierto unos pocos yacimientos que ni siquiera se puede asegurar que sean asentamientos agrícolas. La cifra de 10 refleja una lectura errónea de McDonald y Rapp, y dada la posible posición de los oficios y de los artesanos especializados, tampoco resulta plausible que un porcentaje importante de la población viviera únicamente del trabajo artesanal a tiempo completo. Lo que la evidencia me sugiere en general, en contra de algunas interpretaciones, es que una parte sustancial de la sociedad micénica conoció un cierto grado de prosperidad y que, de acuerdo con los niveles habituales del mundo antiguo, no fue ni excesivamente rígida ni opresiva. Muchas obras públicas, como los propios palacios, los toloi y las murallas, sirvieron para acrecentar el prestigio de la élite dirigente, pero otros proyectos, como los diques, habrían beneficiado a todo el mundo, aunque es muy posible que las redes viarias tuvieran una finalidad más militar o ceremonial que económica.
Igualmente, mientras la mayoría de los bienes que se obtenían a través del intercambio estaban seguramente reservados a las clases sociales más altas, los sencillos ítems de bronce se suelen hallar en contextos más ordinarios. La tesis de que la demanda de los palacios en materia de impuestos y de mano de obra forzosa para sus grandes obras públicas supuso una pesada carga para sus súbditos requiere una demostración mejor de la que se ha ofrecido hasta ahora. Los textos más extensos del lineal B de Pilos no han deparado evidencia alguna de un impuesto general, salvo por una serie de productos que, exceptuando la lana, no incluyen ningún producto agrario básico, y de ahí que resulta hasta cierto punto incongruente afirmar que había una carga impositiva excesiva y empobrecedora. Las grandes obras públicas no fueron exclusivas de las sociedades palaciales. Por ejemplo, las murallas fortificadas de Crisa y de Teicos de Mayón ni se construyeron de un día para otro, ni tienen por qué haber exigido una ingente fuerza de trabajo. El posible rol de las grandes obras públicas en la grave socavación de la base económica de las sociedades palaciales se ha rebajado considerablemente desde que se sabe que se acabaron unos 30 años antes del colapso, al menos en la Argólida. El deterioro del medio natural que detecta Daguerre-Jankowski y podría reflejar igualmente las necesidades de una población en expansión que las sociedades palaciales habrían fomentado y las demandas de los propios palacios. ¿Indicios de turbulencia? Es posible que la impresión de estabilidad y prosperidad que se desprende de una lectura general de la evidencia sea pertinente para gran parte del tercer período palacial, pero no para sus fases finales. Kavanagh y Mee sostienen que la popularidad de las tumbas de cámara, destinadas en general para uso de varias generaciones, indica una confianza muy extendida en la estabilidad de la sociedad, pero no sabemos exactamente cuántas tumbas de cámara nuevas se construyeron en el HR III B, aunque hay quien sostiene que en ese periodo el número de tumbas en uso y la cantidad de ajuares funerarios depositados en ella disminuyeron. Pero la evidencia nunca es inequívoca. La disminución del número de tumbas en uso entre el HR III A y el HR III B no es muy acusada, mientras que la menor presencia de ajuares funerarios podría reflejar una mayor estabilidad y, por lo tanto, menos necesidad de ostentación. También se ha sugerido que el registro casi obsesivo de detalles menores en los documentos del lineal B y la inversión de tanta riqueza para grandes obras públicas en los principales centros podrían interpretarse como señales de inseguridad y de crisis inminente. La notable disminución de la cantidad de cerámica micénica destinadas al comercio con el Mediterráneo oriental a fines del siglo XIII y la evidente transformación de gran parte del Palacio de Pilos en un centro de producción de aceite de oliva perfumado en ese mismo periodo se han considerado indicios de declive económico. Cabría interpretar ese declive como señal de los esfuerzos cada vez más desesperados de las sociedades palaciales por mantener su posición en los circuitos internacionales de intercambio. También se ha dicho que las economías de las sociedades palaciales se desmoronaron por razones estructurales internas, pero todas estas explicaciones se basan en hipótesis razonables, no en pruebas. Un dato más tangible de que no todo iba bien podría ser el abandono del gran puerto internacional de Comos a mediados del MR III B. La evidencia de que el mundo micénico se enfrentaba a algún tipo de amenaza militar a finales del siglo XIII se deduce de la construcción o ampliación de las murallas en varios de los grandes enclaves y la creación de sistemas de abastecimiento de agua en el interior de las ciudades de Micenas, Tirinto y Atenas. Por cierto, estas obras hablan del importante volumen de recursos que aún controlaban los principales centros en esa fase tardía. Pero la idea de que las fortificaciones se construyeron o se ampliaron debido a un peligro inminente presenta una dificultad básica, ya que el tiempo y los recursos requeridos para levantarlas hacen sumamente improbable que se pudieran construir rápido.
Más bien habría que verlas, al igual que sus predecesoras de comienzos del período, como expresiones de poder y de riqueza para impresionar a súbditos y a enemigos y reforzar el control sobre sus respectivos territorios. Es cierto que su construcción podría reflejar una creciente competición entre los estados micénicos más preeminentes en ese período, lo que lógicamente podría haber sido un factor desestabilizador. Pero no hay que olvidar al respecto que la supuesta muralla a lo largo del Istmo de Corinto, de la que tanto se ocupan los análisis históricos, ha desaparecido completamente del debate. Los datos actualmente disponibles no son suficientes para determinar su datación y su finalidad, ni si llegó a completarse, ni si todas las secciones excavadas pertenecen a la misma estructura. Las destrucciones fechadas en el siglo XIII y que suelen afectar a los palacios y demás grandes edificaciones de Micenas, Siguries, Tebas y Gla se han interpretado como evidencia de una situación de guerra. Los datos que se manejan para demostrar la reiterada destrucción de edificios que parecen haber formado parte del palacio de Tebas son especialmente llamativos, aunque no se descarta la posibilidad de que al menos algunas de las destrucciones reflejen un accidente local o una destrucción deliberada previa a su reconstrucción. También se ha destacado el hecho de que en Micenas, tras la destrucción del HR-B1, no se reconstruyeran determinadas estructuras monumentales como el grupo de las Casas de Marfil, que tuvieron importantes funciones administrativas, aunque en otras zonas fuera de la ciudadela haya evidencia de ocupación ininterrumpida. De todos modos, la teoría postulada en su día y hoy minoritaria, según la cual algunos grandes centros como Siguris se abandonaron antes del finales del HR-B, no se puede corroborar. Por último, algunos autores creen que los documentos en lineal B de Pilos demuestran la existencia de una crisis asociada a una amenaza externa justo antes de la destrucción del palacio. Pese a que esta interpretación ha sido seriamente cuestionada, en algunos de los documentos citados habría indicios plausibles, si no de crisis, al menos de agitación interna que habría estado gestándose hacía tiempo. Shelmerdine también detecta un ambiente de creciente cautela reflejado en la adopción de medidas defensivas en muchos centros palaciales como Micenas y Tirinto, pero no hay razón para suponer que el supuesto peligro, si es que lo hubo, venía solamente de fuera del mundo egeo. Los argumentos a favor de esta posibilidad parecen cejados y los indicios más sólidos de posibles acciones hostiles y de problemas de seguridad podrían reflejar igualmente una situación de guerra entre los propios estados micénicos y de que esa rivalidad había alcanzado niveles peligrosos, lo que estaría relacionado con la evidencia de un progresivo deterioro de las condiciones económicas que a su vez podría ser fuente de crecientes tensiones interestados. No obstante, hay que admitir que todas estas hipótesis se basan más en indicios sugerentes que en evidencias sólidas y que no existen razones irrefutables para suponer la inevitabilidad del colapso. Las destrucciones y los intentos de explicarlas. Se reconoce hace tiempo que hacia el final de la fase cerámica del HR-B, una serie de enclaves micénicos de la Grecia continental sufrieron destrucciones por fuego, la mayoría, aunque no todas, devastadoras. La evidencia es especialmente clara en el área de la casa de la ciudadela de Micenas y en el palacio de Pilos. La fecha relativa de las distintas destrucciones ha sido objeto de profundos debates, pero si bien se han detectado destrucciones más antiguas en varios centros importantes, como antes apuntábamos, y algunos, como Gla, se abandonaron o se redujeron debido a ellas, las principales destrucciones de Micenas, Tirinto y otros yacimientos menores siempre se han fechado en aquella fase. La matización más reciente se debe a Montjoy, quien, frente a la propuesta de Popham de situar el depósito de destrucción del Palacio de Pilos a principios del HR-B, sostiene que el material pertenece a una fase de transición entre el HR-B2 y el HR-C antiguo. Esta autora ha identificado tipos cerámicos diagnósticos pertenecientes a esa misma fase de transición en depósitos de destrucción o de abandono perfectamente delimitados de Midea en el Menelaion,
en Nijoria, en Tebas y en Eutresis, así como en contextos menos definidos de otros yacimientos del Peloponeso, Ática y Beocia. Pero estos tipos aparecen en Micenas y quizá también en Tirinto, tanto en los depósitos de destrucción como en los estratos inmediatamente posteriores. Y Demacópulu descarta radicalmente toda datación que no sitúe los depósitos de Midea a finales del HRR III-B2, mientras que otros hallazgos podrían proceder de contextos posteriores al colapso. Así que la identificación de esta fase intermedia ha alimentado el debate y la discusión sirve para recordarnos que el estilo cerámico siempre está en proceso de cambio, que puede congelarse en distintos estadios, en distintos lugares e incluso en distintos depósitos del mismo yacimiento. Pero la evidencia sí insinúa al menos que las destrucciones ocurrieron relativamente cerca unas de otras, pero que, como señala Popham, pudieron sucederse a lo largo de un cuarto de siglo o más y que pudieron haber distintas causas y no necesariamente relacionadas. Por ejemplo, a diferencia de Midea, el nivel de la gran destrucción de Micenas no depara huellas de ninguna actividad sísmica. Como se apuntaba en la introducción, durante mucho tiempo se vinculó a aquella serie de destrucciones y el abandono generalizado de muchos pequeños yacimientos, asociado con frecuencia a aquellas destrucciones, a la invasión de los dorios y grupos afines. Schweitzer condensó la teoría tradicional al hablar de dos oleadas de tribus de habla griega procedentes del noroeste. En sus propias palabras, aquellos dorios habrían avanzado con la irresistible fuerza de una avalancha, extendiéndose por todo el país y alterando el mapa de Grecia. A Desburg, la idea de una invasión desde el noroeste de Grecia le parecía la mejor explicación, pero añadía que tras aquellas oleadas, en lugar de asentarse, se retiraron porque él no hallaba evidencia arqueológica de asentamiento. Situaba una segunda invasión procedente de la misma región, esta vez con asentamiento bastante más tarde, y sugería que la plasmación arqueológica de aquella segunda oleada era su cultura submicénica, avalada según él por las tradiciones. También veía plausible la hipótesis doria siempre que la cultura material de los dorios y de otros inmigrantes fuera básicamente indiferenciable de la de los supervivientes micénicos, algo posible según él. Pero también recordaba que aceptar esta versión significaría alterar considerablemente las tradiciones que no encajaban con la arqueología, como en Laconia, donde no había huellas de nuevos asentamientos después del HR III-B. En cambio, Hooker y Chadwick sostenían que los dorios y otras gentes que hablaban dialectos greco-occidentales eran las clases inferiores de la población micénica que se rebelaron para librarse de sus amos. La ausencia de evidencia arqueológica susceptible de indicar la llegada de los dorios ha llevado a muchos a situar la invasión doria en fechas más tardías y a explicar el colapso por otros medios, como por ejemplo algún tipo de movimiento popular. Usek se inclina por un influjo de belicosos invasores de la Europa central que se habrían asentado como clase dirigente y helenizado, entre comillas, rápidamente en el Egeo, pero conservando una identidad propia en el resto de los Balcanes y en Anatolia. Según algunos autores, este tipo de movimiento habría formado parte de una migración masiva de pueblos por todo el Mediterráneo oriental, identificada con las actividades de los pueblos del mar. Hood explicaba además las razones, afirmando que la causa de aquellas migraciones fue la fuerza, otros pueblos más fuertes que ansiaban sus tierras, una constante en la historia. En cambio, Killian otorgaba a los pueblos del mar solo un rol marginal porque al bloquear el acceso al Mediterráneo oriental impidieron que los estados micénicos se recuperaran de las pérdidas económicas sufridas por unos terremotos catastróficos causantes, según él, del colapso final de unas economías palaciales ya demasiado extensas o al borde de la bancarrota. Muchos otros autores han optado por destacar los efectos causados por el deterioro económico o simplemente por la propia esencia de las economías palaciales,
consideradas en general demasiado centralizadas y especializadas y por consiguiente incapaces de afrontar con eficacia las consecuencias de un gran desastre natural como una sequía o un terremoto, hipótesis planteadas por primera vez por Betancourt. En efecto, algunos autores sostienen con cierta plausibilidad que hubo una serie de terremotos que habrían golpeado el Egeo en un lapso de tiempo relativamente corto, provocando un efecto acumulativo. Otros ven más bien en un periodo de sequía generalizada y devastadora la causa principal del colapso. Hooker prefiere hablar de un desmoronamiento del control hipercentralizado alimentado por las presiones internas y quizá también externas, y una de esas presiones, o su resultado lógico, habría sido la revuelta campesina que, según él, estaba detrás de las tradiciones dorias. El fracaso de un sistema administrativo sobrecentralizado también sería una de las principales causas según la teoría del colapso sistémico que Renfrew aplicaba, entre otras, a la civilización micénica. Muley, a su vez, interpreta el colapso como la culminación de una crisis que se había estado gestando desde mediados del siglo XIII, mientras que Tainter decía que la causa del agotamiento y en última instancia del colapso simultáneo fue la espiral de competitividad entre los estados micénicos. El esfuerzo más notable de combinar elementos de todas estas propuestas es el de Sanders, quien al principio defendió la idea de que las destrucciones se debieron a una gran incursión armada terrestre procedente del norte. Más tarde, esta autora proponía que las sociedades palaciales egeas, que ya conocían problemas de sobrepoblación y de agotamiento de la tierra, se desintegraron debido a la presión de unas condiciones comerciales adversas que entonces la clase dirigente micénica recurrió a las incursiones armadas a gran escala por tierra y por mar para asegurar su supervivencia y que su actividad junto a las costas anatolias habría desalojado a muchos de los pueblos del mar. Recientes intentos de explicar el colapso también han tenido en cuenta la posible implicación de los pueblos del mar. Drews, por ejemplo, presenta un valioso análisis de todas las teorías planteadas hasta el momento y propone una efectiva explicación militar de lo que él denomina la catástrofe en el Egeo y en Oriente Próximo, según la cual un cambio de equipamiento y de táctica habría permitido a los belicosos bárbaros luchar con éxito contra los ejércitos de los estados civilizados e iniciar con éxito un largo periodo de razias hasta provocar la destrucción de muchos grandes centros, principalmente en el Egeo. Popham ofrece una explicación circunstancial del colapso como un hundimiento gradual y progresivo de la civilización micénica con un ataque inesperado contra Pilos a principios del siglo XIII que en los grandes centros micénicos habría suscitado una mayor preocupación por la defensa, seguido a mediados del siglo XIII por turbulencias en la Argólida y de una nueva ampliación y un refuerzo de las defensas en Micenas y en otros enclaves, y finalmente, hacia el final del siglo, habría sobrevenido la gran serie de destrucciones. Popham, por su parte, aunque dejaba cierto margen a la guerra interestados y sus consecuencias, a la disensión interna y al colapso sistémico, afirmaba que el éxito de los ataques contra unos centros tan bien protegidos habla de una fuerza militar eficaz, que él veía como una ramificación de los pueblos del mar y vinculada al Mediterráneo central. Sherratt ha vuelto no hace mucho a las causas económicas y sostiene que la posición de los palacios, dependientes del control de determinados tramos de las rutas comerciales, se había debilitado ante la proliferación del comercio directo de este a oeste del Mediterráneo, que o los evitaba o subvertía a las poblaciones vecinas, seguramente bien dispuestas, asegurándoles que les iría mejor sin el palacio. El colapso, el problema de las explicaciones tradicionales. De las reflexiones anteriores sobre las sociedades palaciales micénicas, se desprende que las teorías basadas en la idea de su excesiva y peligrosa centralización y especialización han de ponerse en tela de juicio debido a su premisa básica. Puede que el control centralizado y la competitividad interestados tuviera efectos perniciosos,
pero no tanto como para considerarlos el principal desencadenante del colapso. La idea de que las sociedades palaciales llevaron a sus economías a la bancarrota debido al gasto en grandes obras públicas es cuestionable, porque como decíamos, lo más probable es que el colapso tuviera lugar mucho después de la finalización de aquellas obras. Las teorías que postulan una gran catástrofe natural también parten de premisas básicas dudosas. En el caso de la sequía, el patrón de asentamiento posterior al colapso no encaja con los supuestos cambios climáticos que pretenden demostrar. Quienes proponen terremotos devastadores deberían explicar por qué los seísmos tuvieron un efecto tan desastroso en aquel periodo concreto, cuando en épocas anteriores se observa una notable recuperación tras un seísmo. Por último, la teoría sobre los efectos desestabilizadores de una plaga u otro mal epidémico, como había conocido el imperio hitita poco antes, con una severa reducción de la población, resulta atractiva a primera vista como posible explicación del abandono de yacimientos y de regiones enteras. Pero tiene un problema, y es que, tras la fase de destrucción, la población se concentró en muchos de los lugares centrales anteriores, donde seguramente el peligro de pandemia habría sido mayor. Entonces, ¿hay que buscar algún factor externo? La tesis de que en el período en torno al año 1200 en el Egeo y en Oriente Próximo proliferaron los merodeos y las incursiones armadas a gran escala, habitualmente asociados a movimientos de población que habrían sido los causantes de la destrucción o del serio declive de muchos de los grandes centros de civilización, han dominado de una u otra forma en las reconstrucciones históricas de ese periodo hasta hace poco, y no es fácil de construirla porque el debate ya está impregnado de muchas ideas preconcebidas. En su día, Schaeffer y Hooker ya se mostraron muy escépticos respecto a la enorme destructividad que se atribuía a los pueblos del mar. Y en el Congreso, cuyas actas se publican en Barr y Zhukovsky, se cuestionaron con razón algunas creencias muy generalizadas sobre la presunta serie de acontecimientos protagonizados por ellos en Oriente Próximo. No debemos olvidar que casi todo lo que creemos saber sobre los pueblos del mar procede de fuentes escritas destinadas a exaltar las proezas de los faraones egipcios, unas fuentes que, como demuestran muchas evidencias, pueden ser exageradas, sino totalmente inventadas. Que las inscripciones de Ramsés III en el templo de Medinet Habu contienen elementos históricos es muy probable, pero la realidad del contexto y de los acontecimientos que se supone que describen siguen planteando serias dudas. Redford defiende la fiabilidad de los textos en algunos ámbitos importantes, pero su convicción de que el registro arqueológico de Anatolia, Chipre y el norte de Siria concuerda con las inscripciones de Medinet Habu es demasiado radical. Por ejemplo, es muy improbable que la destrucción del imperio hitita se debiera a una horda invasora. Cuando tantas cosas dependen de la interpretación de los textos fragmentarios, equívocos o de dudosa fiabilidad, y de la evidencia arqueológica de unos yacimientos de cronología relativa y absolutamente discutible, es preferible no recurrir a explicaciones seductoras y plausibles como hace Nowicki, cuando relaciona supuestos acontecimientos históricos de Oriente Próximo con datos arqueológicos del Egeo, pero que plantean enormes dudas respecto a sus premisas y aseveraciones sobre la evidencia histórica. En aras del mero sentido común, habría que rechazar la imagen tantas veces asociada al término pueblos del mar de grandes bandas de invasores agresivos, perfectamente armados, eficaces y crueles, o de unos guerreros del mar nómadas. No conozco ninguna analogía histórica para una situación en la que unas grandes bandas vivirían entera y exclusivamente de las incursiones armadas, como sugieren las reconstrucciones históricas de Nowicki y Drews, teniendo en cuenta que pudo prolongarse durante décadas.
Cuando en la época histórica grandes flotas piratas asolaron el Egeo y el Mediterráneo, lo hicieron desde unas bases fijas, lo mismo que harían en los siglos XV y XVI después de Cristo. La analogía más utilizada con la ayuda de una gran potencia, el Imperio Otomano. Históricamente, los incursores y los piratas del mar Egeo y de otras áreas siempre han operado en grupos relativamente pequeños con tácticas basadas en intervenciones rápidas para hacerse con botines y presas fáciles, ya fueran cautivos, humanos, ganado u objetos portables. Las palabras del rey de Al-Ashiyya, que todos sitúan actualmente en Chipre, en la carta de Amarna 38, los hombres de Luki año tras año toman aldeas en mi propio país, reflejan sin duda la realidad de este tipo de ataques relámpago. Seguramente estos grupos no estaban en disposición de asentarse para asediar centros bien fortificados porque habrían podido desatar ataques contra sus bases. Cómo se movilizan los Sícones contra las fuerzas de Ulises en la Odisea, salvo que estuvieran razonablemente seguros de un resultado rápido, victorioso y lucrativo. Pero cabe preguntarse si los centros micénicos constituían una perspectiva tentadora, dado que no eran ciudades ricas como Ugarit, y seguramente no representaban un botín valioso y fácil. Lo más probable es que los almacenes, controlados por los palacios, acumularon básicamente productos agrícolas básicos y piensos para el ganado, unos bienes poco susceptibles de alentar el tipo de rápidas incursiones armadas que se atribuye a los pueblos del mar y a mucha distancia, además de sus áreas de operación habituales. Claro que no se excluyen incursiones más locales procedentes de las zonas más pobres y duras de la Grecia continental o del norte de la península balcánica, pero cuesta creer que se realizaran a una escala capaz de destruir grandes centros fortificados y provocar el colapso de grandes estados. En realidad, nunca ha sido fácil aceptar que los pueblos del mar, tal como se les ha imaginado, fueran responsables de la destrucción de los grandes centros de la Grecia continental, la región que ha producido la mejor evidencia de estas destrucciones. Existe muy poca evidencia arqueológica de los eventuales daños que sin duda habrían provocado en las islas del Egeo, por donde debían pasar en su camino hacia o desde Oriente Próximo. Porque si fuese cierto lo que se dice en Medinet Habu, de que sus bases estaban en las islas, una interpretación defendida por Redford, su origen tendría que ser el Egeo, como proponen Nowicki y Drews, respecto a algunos de aquellos pueblos y que también se suele decir de los antecesores de los filisteos. Pero dudar del potencial impacto de los pueblos del mar en el Egeo o en otras áreas no tiene por qué invalidar la teoría de Drews antes mencionada, puesto que atribuye la adopción de nuevas tácticas no solo a los pueblos del mar, sino también a los griegos del norte, vecinos de las sociedades palaciales y, en su opinión, responsables de las destrucciones del mundo egeo. En esencia, este autor viene a decir que, en los ejércitos de los estados civilizados del bronce reciente, incluidas las sociedades palaciales egeas, dominaban los carros de guerra, verdaderas plataformas móviles para los arqueros, y que la infantería habría sido una fuerza menor en la guerra hasta el desarrollo de nuevas tácticas por parte de los pueblos bárbaros. Estos, entre comillas, bárbaros, derrotaron a los ejércitos dominados por el carro de guerra gracias al uso combinado de la jabalina, el pequeño escudo redondo y la espada larga, capaz de infligir heridas con la punta y con el filo, sobre todo el llamado tipo 2 europeo, iniciando así una época de predominio de las grandes infanterías en los campos de batalla. Este no es lugar para analizar todos los aspectos de esta teoría. Aquí solo diré que en ella ciertamente se subvalora y mucho el rol de la infantería en Oriente Próximo, y dado que aquella infantería solía incluir arqueros y lanceros, cuesta creer que a nadie antes se le hubiera ocurrido la idea de utilizarlos para neutralizar a los carros. Drews tampoco consigue demostrar que los pueblos, entre comillas, bárbaros,
fueran los primeros en adoptar las nuevas armas. En realidad los ejemplares de la espada de tipo 2 y de las puntas de jabalina del Egeo y de Próximo Oriente más antiguas no proceden de las regiones supuestamente bárbaras, sino de centros de civilización como Micenas y Encomi, donde se habrían introducido a través de las rutas marítimas mediterráneas. Además, Drews no habla de las ventajas que habrían aportado esas supuestas nuevas tácticas a la hora de atacar ciudades y ciudadelas amuralladas, un aspecto de gran importancia, dado que es la destrucción de esas ciudades y ciudadelas lo que proporciona la evidencia más clara de su catástrofe. Este autor parece creer que los bárbaros llegaron en masa, pero no puede ofrecer datos convincentes de esa eventualidad. Por último, al tratar todas las destrucciones como si fueran la evidencia de una sola y única catástrofe y descartar todas las demás explicaciones, ignora la más que factible posibilidad de que fueran secuencias de fenómenos no relacionados entre sí y la plausibilidad de esas otras explicaciones en algunos casos concretos, aunque no sean de aplicación general. Volviendo al Egeo y con la independencia de la viabilidad de las teorías de Drews sobre el uso del carro en Oriente Próximo, hay que tener en cuenta que el terreno en buena parte de la Grecia continental y en Creta no es precisamente el más adecuado para la clase de ataques y desplazamientos masivos sobre ruedas que él propone. Es más, en las escenas que representan hechos de guerra y guerreros, predominan los soldados de infantería con largas lanzas y o espadas, lo mismo que las puntas de lanza y las espadas en el registro arqueológico en todo el bronce reciente egeo en la época del colapso. La interpretación lógica sería que los guerreros egeos mejor armados luchaban a pie con esas armas, aunque arqueros y lanceros también pudieron desempeñar un rol destacado. En el siglo XIII ya hubo cambios en el equipo y aparecieron escudos y armas más pequeños que facilitaron mucho la movilidad. Así que la pretendida superioridad de los guerreros bárbaros sobre los ejércitos de los estados civilizados egeos podría ser completamente ilusoria. La idea de Drews de una población muy belicosa de griegos del norte, entre ellos los ancestros de los dorios, que habría ocupado casi toda la Grecia continental al oeste y norte de Beocia, idea que parece depender de otra teoría según la cual las hazañas de los aqueos y de los argivos que describen las leyendas griegas estaban originalmente relacionadas con las actividades históricas de los griegos del norte, resulta difícil de conciliar con la evidencia arqueológica, puesto que no se han hallado indicios de que las gentes de la Fócide, la Lócride, Teotis y gran parte de Tesalia fueran menos micénicos o más belicosos que las gentes de las sociedades palaciales. Pero aun suponiendo que hubiera poblaciones de belicosos griegos del norte y que, como dice Drews, los palacios reclutaran a una parte de ellas como mercenarios, lo más probable es que estos norteños no solo habrían enseñado a los jefes de los ejércitos palaciales el manejo de las nuevas armas y las nuevas tácticas, sino que habrían estado en la primera línea defensiva contra ellas. Además, como ya he mencionado, cualquier posible superioridad táctica o mayor capacidad de lucha de los griegos del norte habría quedado totalmente neutralizada en el tipo de asedios que, según Drews, habrían organizado los asaltantes para capturar y destruir los centros amurallados micénicos. Es improbable que llegaran con fuerzas suficientes para arrollar aquellos centros confiando exclusivamente en su superioridad numérica, puesto que la evidencia arqueológica no dice que hubiera poblaciones especialmente densas en las provincias del norte de Grecia o en su entorno inmediato. Sospecho que la idea solo se plantea, como en el caso de los dorios, porque no imaginamos otra manera de conquistar las grandes ciudadelas micénicas. Para resumir, sugiero que todas las interpretaciones históricas basadas en la tesis de unas fuerzas masivas de merodeadores que habrían asolado el Egeo por tierra o por mar son más novelescas que reales. Pese a estas críticas, Drews tiene razón en una cosa. Las explicaciones formuladas en términos de proceso como colapso sistémico o declive económico, asociados o no a una pérdida del control del comercio o alguna otra causa, precisan de hipótesis subsidiarias adicionales que expliquen de modo convincente
el hecho de que tantos palacios, ciudadelas y grandes asentamientos sufrieran grandes destrucciones por fuego. Los desastres naturales o los seísmos pudieron ser la causa de algunas de esas destrucciones, pero cuesta creer que en todos los casos provocaron incendios tan graves. Sería más lógico pensar que las destrucciones reflejan casi siempre algún tipo de violencia. Entonces, si esta violencia no fue provocada por fuerzas externas, ¿cuál pudo ser la causa? ¿Gentes nuevas? Es preciso retomar las teorías antes mencionadas basadas en la idea de que las tradiciones de una invasión de los dorios y de otros grupos plasman un hecho histórico y que los centros micénicos y sus territorios fueron destruidos y conquistados por otras gentes de habla griega. Algunos autores, especialmente Hammond, sitúan su origen en Épiro, pese a que las tradiciones antiguas no lo mencionan ni localizan a ninguno de los pueblos supuestamente invasores fuera de los límites de la Grecia clásica. Antes hemos hablado de la dificultad que supone el hecho de que una invasión de estas características no pueda asociarse a ningún cambio arqueológico importante, pero la dificultad será o sería menor si el origen de los dorios y grupos afines estuviera dentro del área de la cultura micénica. Una objeción lógica a la idea de unas destrucciones provocadas por pueblos invasores es que no tiene sentido destruir aquello que deseas dominar, pero la auténtica dificultad radica en la creencia de que esas tradiciones ofrecen una evidencia fiable cuando en realidad son internamente incongruentes, lógicamente incoherentes y a veces claramente incompatibles con la evidencia arqueológica. El análisis de Hall muestra que las incongruencias pueden reflejar un afán de armonizar tradiciones divergentes preservadas por distintos grupos, lo que no deja de ser un recordatorio saludable de que estas tradiciones son fundamentalmente leyendas de origen y mitos de creación para justificar el orden político y social de una época posterior. También reflejan las influencias de las manos poéticas y eruditas que en su día, prácticamente en el momento mismo de su registro, buscaron racionalizarlas y armonizarlas. Por ejemplo, el famoso relato de los movimientos de los dorios y sus distintas fases antes de entrar en el Peloponeso, en Heródoto. La función de las tradiciones como mitos de creación explicaría por qué en los relatos los dirigentes dorios evitan las demás regiones y centros para establecerse en Argos y Esparta, ya que estas ciudades fueron en la época arcaica los centros dorios más importantes del Peloponeso, además de Corinto, cuya leyenda de fundación se aleja claramente de la principal tradición doria, una dificultad que los que creen en la historicidad de las leyendas nunca han explicado de modo satisfactorio. En cambio, la evidencia arqueológica indica que estos enclaves solo florecieron verdaderamente después del período pospalacial, cuando Tirinto y en menor medida Micenas eran todavía los centros dominantes de la Argólida, y tampoco se identifica ningún yacimiento importante en la Laconia central ni en la Corintia. Tampoco hay nada en la arqueología de Beocia o la Élide que se pueda relacionar convincentemente con una ocupación por parte de nuevas gentes tras el colapso. Desde el punto de vista arqueológico y de acuerdo con Desbrook y más recientemente con Eder, podría tener más sentido situar los movimientos de población al final del período pospalacial. Pero el afán de Desbrook de asociar su cultura submicénica y sus típicas necrópolis de cistas con pueblos invasores no micénicos procedentes de la región de Épiro plantean numerosos problemas. La distinción que proponen entre usos funerarios micénicos y submicénicos no es tan clara, puesto que los vasos y los objetos metálicos típicos de las necrópolis de cistas también aparecen en muchas tumbas de cámara. Además, muchas de las mejores necrópolis de cistas se hallan en Ática y en Eubea, dos regiones que, según las tradiciones, no fueron invadidas por recién llegados, mientras que este tipo de necrópolis no aparece en las clásicas áreas dorias como el sur del Peloponeso y Creta.
Se observan asimismo notables variaciones en los usos funerarios de diferentes necrópolis de cistas, lo que rebate la idea de que representan una cultura homogénea. Es interesante el hecho de que en la frontera norte micénica, concretamente en Espates y Agrilia, se hayan descubierto posibles grupos micenizados, aunque no plenamente micénicos, que enterraban a sus muertos en cistas, pero sus tipos metálicos presentan escasos vínculos con las clásicas necrópolis de cistas submicénicas. En efecto, el material publicado de Agrilia no confirma de forma fehaciente la fecha habitual de cercana al 1200 y podría datar de EHA. A la tradición de la invasión doria se ha asociado otro elemento arqueológico distintivo, la aparición de una cerámica brunida hecha a mano, completamente distinta de las cerámicas de las fases precedentes. Pero Ruther ya advertía en un excelente estudio que todo debate sobre este material es prematuro, porque en muchos contextos egeos, incluida Troya, y también en yacimientos chipriotas y siro-palestinos, se acaban de descubrir cerámicas que se pueden clasificar como CBM, es decir, cerámica brunida hecha a mano. Las variantes observadas sugieren que la categoría incluye en realidad diferentes clases que tal vez no tengan el mismo origen, pero los paralelismos más cercanos del material hallado en Creta, donde esta cerámica aparece ya desde el MR3A en Comos y de grupos conocidos de la Grecia continental, son del sur de Italia y sardos, no balcánicos. Esto y el hecho de que se hayan recuperado cantidades muy pequeñas y variadas hace aún más improbable que refleje un cambio en el continente hacia la fabricación de cerámica doméstica en los hogares ante la incapacidad de los alfareros supervivientes del colapso que conocían el torno de satisfacer la demanda o bien la fabricación de cerámica entre los agricultores para completar sus inciertos ingresos. Aunque en ocasiones esa cerámica parece hecha de arcillas locales. Su presencia representaría más bien la existencia de vínculos comerciales y tal vez de pequeños grupos de inmigrantes. La CBM aparece primero en la Grecia continental, en Micenas, Tirinto, Midea y Nijoria, en estratos inmediatamente anteriores al colapso. Luego, en contextos post-palaciales de Micenas y Tirinto, en mayor cantidad, aunque como máximo un pequeño porcentaje de la totalidad de los depósitos, y en otros lugares, sobre todo Coracú, Lefkandi, el Menelaion y Aigeira. Pero salvo contadas e inciertas excepciones, no se encuentra en Beocia, ni en el Peloponeso occidental, ni en la mayoría de las islas Egeas. No hay razones sólidas para asociarla a Épiro en un texto inédito que demuestran que Kilian abandonó esta idea y aceptó los paralelismos itálicos. Pero, aunque las hubiera, sería difícil relacionar la CBM con la tradición migratoria griega porque, como decíamos, afirmar que alguno de los grupos migratorios procedía de Épiro es una teoría puramente moderna, aunque formulada hace tiempo. No obstante, parece que las tradiciones sobre migraciones no se pueden ignorar así como así, ya que la evidencia de las tablillas en Lineal B sugiere con fuerza que en la época clásica se hablaba un dialecto griego oriental, entre comillas, en zonas del Peloponeso de habla griego occidental y también en Beocia, donde el dialecto clásico parecía mezclar formas eólicas y greco-occidentales. Los dialectos específicamente dorios presentan también una distribución peculiar en el continente, desde Mégara, en el istmo de Corinto, hasta el este y el sur del Peloponeso, y ello confirmaría, según muchos autores, la historia de una invasión doria, pero esto exige una explicación. Antes decíamos que Hooker y Chadwick propusieron en su día una interpretación muy distinta de la diferenciación entre griego oriental y griego occidental,
y sostenían que los hablantes de este último eran descendientes de las clases inferiores de la población micénica que se habría rebelado para echar a sus amos, quienes, según Chadwick, habrían desarrollado el griego oriental como un modo elitista de hablar y escribir el griego. Pero esta teoría plantea muchas objeciones arqueológicas, lingüísticas e históricas. La arqueología sencillamente no certifica la distinción que hace Hooker entre una clase dirigente micénica y unos súbditos heládicos. Concretamente, lo que Hooker ve como un resurgir de rasgos heládicos enterrados, como el enterramiento en cistas, no es un rasgo de la fase inmediatamente posterior al colapso, como exige su teoría, sino de una fase avanzada del período pospalacial. Además, la arqueología no ha demostrado que el griego fuera la lengua exclusiva en todas las regiones consideradas heládicas y micénicas. Nuestra información sobre el mapa lingüístico del Egeo prehistórico es en realidad muy limitada y procede de materiales asociados a los estratos superiores de la sociedad, sea la lengua o lenguas no griega o no griegas, de la civilización minoica o el griego utilizado en la escritura lineal B. Es perfectamente posible que el griego se convirtiera en la lengua prácticamente exclusiva del sur del Egeo durante el período pospalacial y el Hierro antiguo, no solo en Creta, sino también en otras zonas, como habría ocurrido también en las zonas de habla griega de Chipre. La teoría de Chadwick, según la cual habría elementos de griego occidental en los textos del lineal B, lo que según él indicaría la presencia de una población de habla greco-occidental en los territorios palaciales, no ha sido avalada por los expertos lingüísticos. Y también es cuestionable la relevancia que se otorga a la distinción entre griego oriental y griego occidental. Pero lo más importante es que esta teoría no explica por qué los dialectos greco-occidentales se impusieron solo en determinadas regiones micénicas, ya que en la época clásica los dialectos greco-orientales dominaban en Arcadia, Ática y Eubea, regiones tan micénicas como el Peloponeso o Beocia, y también en las muy micenizadas Cícladas. Ni por qué unas regiones adoptaron específicamente el dialecto dórico y otras solo el griego occidental. Hooker y Chadwick tampoco explican de forma satisfactoria por qué más tarde los dorios aparecen como el grupo dominante en varias zonas del Peloponeso y en Creta, controlando poblaciones mucho más numerosas que están excluidas del sistema tribal dorio. Dado que ahora se acepta que la lengua griega se formó dentro de Grecia, es mejor pensar que muchos rasgos de la identidad doria, incluidos tal vez los rasgos específicos del dialecto, se desarrollaron en el Peloponeso. El propio nombre de una de las 3 tribus dorias convencionales, los Pamphiloi, gente de todas las tribus, refleja la artificialidad del grupo, lo mismo quizá que el hecho de que en Creta se documenten otros nombres tribales además de los 3 habituales. El colapso de la cultura tradicional micénica creó sin duda las condiciones para la creación de nuevas identidades como los dorios y los jonios, y algunos compartían también una organización tribal particular. Pero tratar de explicar estos y otros elementos considerados típicamente dóricos o jónicos como algunas fiestas y que comparten distintas comunidades griegas clásicas es una cosa, y otra muy distinta tratar de explicar la distribución de los dialectos porque puede que en el origen no hubiera conexión entre ambas. Todo cuanto sabemos con cierta seguridad es que muchos de estos rasgos ya estaban presentes en el siglo VI, cuando la información histórica empieza a ser más asequible. En resumen, sería sumamente imprudente dar por hecho que las tradiciones migratorias contienen alguna información histórica útil, bien sobre las fechas de las migraciones, basadas en cálculos mucho más tardíos, bien sobre su naturaleza. Es bastante probable alguna relación entre las guerras locales y la emergencia de nuevos centros políticos y de nuevos sistemas de organización social en diversos territorios durante el período pospalacial y la EHA. Pero ya es más dudoso que implicaran la inmigración simultánea de grupos de población homogéneos y ya organizados en linajes como los que aparecen en las fuentes históricas.
Es posible que haya cierta verdad en la idea de que algunos grupos abandonaran las zonas más duras de la Grecia central y septentrional para ir al núcleo central micénico, pero cuándo y en qué circunstancias es todavía pura especulación. Lo más plausible es que algunos de esos movimientos migratorios ocurrieran no a principios, sino a finales del período pospalacial, como muy pronto cuando las condiciones empezaron a deteriorarse de nuevo. En pos de una explicación. Parece pues que ninguna de las explicaciones tradicionales avanzadas resulta totalmente aceptable, pero algunas podrían contener un germen de verdad. Si se acepta que la destrucción violenta de muchos centros micénicos apunta a alguna forma de guerra y que aquellas destrucciones pudieron muy bien tener lugar en un lapso de tiempo de décadas, la propuesta de Hooker de que representan un largo periodo de gran agitación interna que pudo implicar tanto una guerra entre estados micénicos como luchas intestinas en su interior, resulta eminentemente plausible. El malestar pudo tener su origen en una presión creciente sobre los sistemas económicos y sociales de las sociedades palaciales y también en las ambiciones personales de algunos príncipes o súbditos muy poderosos en forma de disputas sobre territorios o recursos e incluso de guerras civiles, lo que ofrecería una explicación plausible de la toma y la destrucción de muchas grandes ciudadelas, dada la lógica división de las fuerzas armadas del estado afectado. En un clima de creciente inestabilidad, es posible que se produjeran secesiones de algunas provincias de los grandes estados o revueltas campesinas que, como en la historia posterior, habrían podido dar lugar a movimientos regionales liderados por destacadas figuras locales, o incursiones armadas puntuales, o incluso la conquista de todo o parte del territorio por parte de grupos más pobres de las zonas marginales de las sociedades palaciales. Las ideas hoy vigentes sobre lo que pudo ocurrir en las fases finales del imperio hitita, como la presión del poder creciente de Asiria, la guerra civil entre diferentes ramas de la familia real, la secesión de territorios antes dependientes, una agitación creciente en las regiones más occidentales de Anatolia y finalmente el saqueo de la capital por los Casca de las montañas del norte, ofrecen modelos más o menos contemporáneos sin duda tentadores. Además, aunque se aceptara el modelo de la economía palacial de Halstead y se asumiera que la economía agrícola de los asentamientos ordinarios no estaba organizada desde los palacios, una sequía localizada pero severa o algún otro problema de penuria alimentaria en una amplia zona habría podido muy bien provocar disturbios civiles si un populacho hambriento exigiera unos suministros que creían controlados por la administración del palacio. Una situación así habría generado tumultos y asaltos a los almacenes, pero después los supervivientes no habrían mejorado su situación y se habrían dispersado en busca de alimento. La evidencia de una escasez de alimentos en el Imperio hitita durante el siglo XIII y más tarde cuando Al-Ashiyya se vio también afectada demuestra que las cosas pudieron ocurrir así, aunque durante las épocas de penuria anteriores la ayuda de Egipto contribuyó a aliviarlas. Es casi inimaginable que una secuencia así de acontecimientos afectara a toda Grecia, pero podría explicar algunos rasgos, como el nivel excepcional de abandono que se observa en el yacimiento de Mesenia, pese a que los textos del lineal B de Pilos no indican claramente que hubiera problemas en el sistema agrícola. También es posible que las gentes que vivían en las zonas más pobres de Grecia y por lo tanto las más perjudicadas por la escasez alimentaria inducida por causas naturales, organizaran incursiones desesperadas simplemente para conseguir comida. La creación de fuerzas importantes para vigilar las costas en distintos lugares, mencionada en las tablillas O.K. de Pilos, podría representar una medida defensiva contra este tipo de incursiones armadas. Pero es preciso admitir que todo esto es especulativo. Que yo sepa, no existe evidencia positiva de una sequía catastrófica en el Egeo. No es imposible que lo que en origen habrían sido disturbios locales, aunque en regiones importantes, tuviera un efecto acumulativo y que de una u otra forma se explotara la creciente inestabilidad de las sociedades palaciales hasta su colapso final. Un desastre natural como un terremoto,
una sequía localizada y la consiguiente hambruna o una epidemia habría podido ser el catalizador o exacerbar una situación de por sí deteriorada. En este punto merece la pena recordar que el tan reiterado punto de vista de que Atenas salió ilesa del colapso se basa enteramente en evidencia negativa, es decir, en la ausencia de evidencia positiva de una destrucción por fuego en la Acrópolis. Efectivamente se ha avanzado la hipótesis, aunque bastante plausible, de que Atenas fue el centro de una sociedad palacial plenamente desarrollada. Allí no se ha encontrado ningún material en lineal B y su supuesta posición de primer rango se basa sobre todo en sus fortificaciones ciclopias. Pero, aun en el caso de que fuera un centro de esta índole y lograra sobrevivir, Atenas por sí sola no habría podido preservar toda la red de conexiones ultramarinas de la que dependían las sociedades palaciales egeas para abastecerse de muchas de sus materias primas y bienes de lujo. Si sus príncipes trataron de mantener estos contactos para sí mismos, estaban abocados al fracaso, porque las condiciones estables de Próximo Oriente, que seguramente habían contribuido al florecimiento de las sociedades palaciales egeas, habían desaparecido. Cualquier enfoque que se adopte respecto a las actividades de los pueblos del mar y a la cronología de los acontecimientos de Oriente Próximo relativos al Egeo, es indudable que fue un periodo de gran inestabilidad. Una de las grandes potencias regionales, el imperio hitita, se vino abajo. El otro gran poder regional, Egipto, estaba seriamente debilitado y parece que todo el litoral del Mediterráneo estaba en ebullición. Algunas ciudades fueron destruidas y nunca se recuperaron o reocuparon, como Ugarit, si bien la vecina Ras ibn Hani se volvió a ocupar a cierta escala. Si el colapso precedió a estos acontecimientos, habrían representado un duro golpe para las sociedades organizadas del Egeo que habrían sobrevivido o que estaban en proceso de recuperación. Si precedieron o se solaparon con el colapso, pudieron contribuir mucho a multiplicar sus efectos. Sea como fuere, el sistema de vínculos entre el Egeo y Oriente Próximo tuvo que quedar totalmente destruido. En el próximo capítulo veremos si todo ello hizo inevitable que empezara algo parecido a una edad oscura.